Una pregunta tengo. Lo de los sindicatos que estaba puesto eran sindicatos de prensa. De periodistas. No los sindicatos en general. No, pero es peor. Ah, ¿sí? Sí. Sí. Salvo el de docente, Y el de docente, digamos, pensemos en los secretarios, ¿no? De sindicatos que son a veces 90% de mujeres y siguen en el lugar de las jefaturas varones. Qué sé yo, acá en la provincia de Río por primera vez hay una mujer. Después de ¿cuántos años del sindicato? 30 y 40. Por primera vez una mujer. Bueno, en las universidades tampoco hay muchos casos de rectoras o decanas, ¿no? No, de hecho Mónica Pintos, que es profesora de Derecho Internacional en Derecho en Buenos Aires, en la UBA, fue la primera, ahora ya creo que cumplió el mandato, pero fue la primera mujer en acceder al rectorado en esa universidad. Pero los tiempos cambian, fíjate que hoy, me encanta esa noticia, todos los centros estudiantes de colegios de Buenos Aires están presididos por niñas jóvenes, ¿no? Que también es un dato inédito en la historia, ¿no? Ojo con las pibitas, que vienen con todo. Muy bien. Bueno, gente, esta segunda parte es un poco poner atención en el tema del lenguaje. Preguntaba lo de los conceptos porque, digamos, para pensar la perspectiva de género hay algunos conceptos que tenemos que tener más o menos claros: el concepto de género, sexo-género, el concepto de androcentrismo, el concepto de sexismo, ¿sí? Son como van apareciendo en todas las lecturas que ustedes encuentren sobre el particular, pero bueno, partiendo sobre todo de la comprensión de lo que significa el concepto teórico y relacional de género. Cuando hablamos de género hablamos de una relación que se revela desigual y jerárquica. ¿La conocen a esta ilustradora, Ro Ferrer? También es de esta camada de jóvenes que viene. Toda una discusión en relación a la Real Academia Española y las resistencias a incorporar cambios que una sociedad que cambia va incorporando, ¿no? Pero bueno, ella marca la contradicción de si aceptaste murciélago, ¿por qué no aceptás presidenta? ¿No? Por ejemplo. Bueno, decíamos que tenemos legislación, tenemos más conciencia, pero hay que empezar con algunos cambios. Primero, ¿se acuerdan que les decía la antropóloga argentina Mónica Carducci que habla de primero tenemos que reflexionar sobre nuestras propias vivencias, experiencias de haber nacido mujer y varón, para darnos cuenta que seguimos en un mundo en el que se esperan cosas de nosotras si somos mujeres y se esperan cosas de nosotros si somos varones, y que todavía lamentablemente estamos como con chalecos de fuerzas culturales que nos dictan lo que tenemos que hacer, lo que tenemos posible para desear, etc. Entonces, bueno, se trata de ir revisando estas, ¿no? Simone de Beauvoir otra vez en su texto El segundo sexo no alcanzan las reformas legales, hay que ir a fondo a las transformaciones culturales y sociales. Ahora vamos a ver un video de esta lingüista que les mencioné, especialista en lenguaje no sexista, que es Teresa Meana. Yo encontré este video porque es más corto. Hay otro que es de 1 hora y media que yo se los voy a mandar para que lo compartan, que es formidable para poder aprender las herramientas elementales para la aplicación de un lenguaje no sexista.
en un momento además que estamos revisando. La lengua es dinámica, la sociedad es dinámica, va incorporando cambios. Nosotros acá estamos intentando que este lenguaje no sexista se incorpore en la universidad y se aplique en las distintas áreas, que se llaman en la administración, en comunicación. El otro día veía en los llamados a concurso, siempre necesitan ingenieros, siempre en masculino, como que empezar a revisar lo que construimos con el lenguaje para adaptarnos, y pensando que también estamos en un momento de revisión, cuando todas estas nuevas generaciones vienen fuertes y hablando de chiques, de grupa, de etcétera, que también no digo que se incorpore institucionalmente, porque recién estamos pensando en la incorporación del lenguaje no sexista, pero también lo van a empezar a ver en las universidades, en los exámenes que tengan que corregir en las universidades. Los jóvenes se van a empezar a expresar con este nuevo modo de expresarse, que está hablando de esta experiencia que tienen, de este momento histórico, ya les digo, de haber nacido con matrimonio igualitario, con ley de identidad de género, y que piden, exigen que sean representadas estas diversidades a través de la utilización de una E, por ejemplo, para la expresión en lugar de la A y la O. A ver si se escucha bien. La importancia que tiene el lenguaje y cómo se manifiesta ese sexismo y cómo la invisibilización que se hace de las mujeres es tan importante, ¿no?, a través de la lengua. Es verdad lo que dices, que dentro del feminismo, del movimiento feminista, yo llevo desde el siglo pasado, desde el 65, tocamos todos los temas, ¿no? Y es verdad también que no fuimos conscientes de la importancia del lenguaje quizás hasta principios de los 80. Ahí empezamos a sacar las primeras instrucciones para un uso no sexista del idioma, etc., ¿no? Ahora sabemos muchas cosas y además tenemos muchas estrategias y muchas alternativas para tener un lenguaje que de verdad nos nombre. Pero es que la lengua, y tú lo tienes que saber muy bien precisamente, la lengua no solo refleja la realidad, también la crea, o la ilumina, o la oscurece, o la maquilla. Quiero decir, la lengua es fundamental. A través de la lengua lo aprendemos todo, a través de la lengua se nos socializa, a través de la lengua es además la manera no solo de comunicarnos, ¿no?, también es un producto social. Quiero decir que también la lengua, a través de ella aprendemos estereotipos, prejuicios, valores, actitudes, desde luego ideología, desde luego sexismo, ¿no? Entonces yo quiero sobre todo contagiar la importancia que tiene la lengua, y casi siempre la gente, y casi todas las mujeres, cuando te escuchan, y los hombres en general, suelen estar de acuerdo. Quiero decir, dicen, pues es verdad, quizá no había pensado, ejemplos que pones, pero luego a continuación siguen hablando del masculino, ¿no? Como si las palabras del masculino fueran universales, que es lo que se dice, ¿no? Y cuando es un hecho que nos excluye, lo que pasa es que lo masculino se considera la medida de lo humano. Parece que lo masculino es lo humano. Pues no, sí, lo humano ha sido concebido así. Y resulta que no todo lo que ha hecho la humanidad lo han hecho los varones, ni todo lo que han hecho los varones es lo que ha hecho la humanidad. Quiero decir que a través de la lengua tenemos que ser nombradas y tenemos que ocupar un lugar en la lengua como los hombres. Ahora, Teresa, bien sabes, porque esto no te lo voy a decir yo, no es ninguna novedad, que mucho se discute el tema de si no es absurdo decir velocidad permanentemente, si eso de alguna manera no arruina, no ensucia el lenguaje, la poesía, la prosa y demás, y si de alguna manera no se puede como construir algo que hable de los seres humanos cuando se está hablando en realidad de ambos sexos y bueno, cuando se refiere a alguno en particular, enunciarlo de esa manera. Sí se puede, y de hecho hay muchísimos genéricos reales, por ejemplo en el castellano, muchísimos. Y yo puedo ser del vecindario, del profesorado, del electorado, pero no soy de los vecinos, ni de los profesores, ni de los electores, soy de las vecinas, de las profesoras. Sí que hay muchas maneras, incluso en lugar de decir, yo qué sé, de la renta per cápita de los uruguayos, pues yo puedo decir la renta per cápita en Uruguay, hay muchas maneras de hacerlo, pero si yo quiero poner las dobles formas a veces porque lo considero importante, eso no es repetir, ni es aburrido, ni nada de eso. Es decir, si yo dijera niños y niños, pues estoy duplicando, haciendo una cosa, pero si digo
la mesa es naranja, blanca y azul, pues lo digo, ¿verdad que podría decir que es de colores? Sí, que más corto, pero es que no está que quiero decir de qué colores es y no pasa nada, la lengua está también para nombrar, ¿no? Y yo tengo recogidas muchas cosas, son muchos años, pero en la conferencia de hoy, desde el cantar de Miocid del siglo XII, pasándome luego el amor por lo román, cómo se nombraban las dobles formas, ¿no? Y nadie lo consideraba en absoluto. Quiero decir, la lengua efectivamente se apoya, nos dicen, ¿no?, en tres patas, ¿no? Una es la precisión, la concisión, lo correcto. Una es luego la estética, la belleza, y la otra es la economía, ¿vale? ¿Quién decide esa economía que me borra del diccionario? Que borra las experiencias de las mujeres. ¿Quién decide esa especie de belleza mutilada, de minimalismo llevado al extremo? ¿Por qué esa economía? Yo te voy a poner una frase y la dejo. Mira, hay una frase que siempre nos ponen de ejemplo. Es muy machista, un titular muy marcado. Los médicos y las enfermeras, así, acudieron en 30 minutos al lugar del accidente a atender a los heridos. A mí me dicen, ¿tú qué quieres poner? Los médicos y las médicas. Y yo digo, no, yo quiero poner el personal sanitario acudió en 30 minutos al lugar del accidente. ¿A qué iban a ir? ¿A hacer fotos? Pues hago la economía por atrás. Y me queda la frase, me cabe y nombro, que es de lo que se trata. ¿Dónde se construye eso, Teresa? ¿En la escuela? ¿En la educación inicial? ¿Cómo hacemos para cambiar? Pues sí, desde luego lo más importante es la educación, de hecho es la educación. Es verdad que no es sencillo, yo no digo que, pero nunca fue sencillo, ninguno de los cambios fueron sencillos. No hace nada, no votábamos a mujeres, ¿no? Ni íbamos a la escuela, un siglo, que en la historia es un suspiro, ¿no? Entonces es verdad que tenemos que deconstruir todo lo que nos enseñaron, es verdad que tenemos que volverlo a hacer y que a veces nos equivocaremos. Pero si tú quieres nombrar a las mujeres, vas a encontrar la manera, aunque sea a veces equivocándonos, ¿no? Y a veces cambias, empezamos con algunos planteamientos que eran imposibles, luego fuimos, ¿no? Pero en la escuela, pues claro, en la escuela es, primero empieza en casa, ¿no? Esto es evidente, empieza en casa. A continuación la escuela pues legitima, hace legal todo lo que viste en casa. Y luego están los medios de comunicación. Sí. Y a veces se dice lo que no se nombra, no existe. Es que ahora los medios de comunicación no son un reflejo, son una lente de aumento. Es decir, que como no, entonces ahí la responsabilidad de todas las personas que tenemos la lengua pues como herramienta de trabajo, que es la gente que trabajamos en la enseñanza, yo soy profesora en el instituto, la gente que se dedica a los medios de comunicación, la gente que tiene la lengua como instrumento bien en el funcionariado, en lo escrito, en lo hablado. Y yo digo una cosa de verdad, cuando utilizas un lenguaje que nombra, de verdad, que no es nada pesado. Yo ahora no me equivoco casi nunca después de tantos años. Y no me parece que sea un rollo cuando estoy todo el rato utilizando estrategias que nombran. A veces diciendo dobles formas, sí, a veces no, etc. Hay muchas posibilidades, pero claro, lo que importa es que te parezca lo importante que es. Eso es lo que es, creerse. Porque si te lo parece y tú te preguntas, ¿se quedarán las mujeres invisibles de mis palabras? Estereotipadas o incluso ridiculizadas, porque claro, esto produce en la lengua dos efectos. Uno es el silencio, ¿no? De la invisibilidad, no está. Y otro es la burla, menos precio, el trato es qué ridículo que da entonces, yo por ejemplo, hay una exposición en España que se llama Las edades del hombre. Las edades del hombre. Si en las edades del hombre querían hablar de la evolución de la humanidad, entonces nos están invisibilizando. ¿Que no querían? Pues nos están excluyendo, hay dos posibilidades, o invisibles o excluidas, pero realmente lo que pasa es que esto solo choca con ciertas cosas, ¿no? Con cierta intelectualidad, cierta academia que está allí sentada a la derecha de Dios Padre, nunca mejor dicho, y que parece que toda la gente se puede cuestionar las normas, ¿verdad? Y sobre todo se puede preguntar para qué existen y si son tan importantes, por qué no son, ¿no? Todo el mundo nos cuestiona, pero hay unas que parece que son sacrosantas de orden natural, que son las normas de la gramática. ¿Qué pasa? Que la lengua está viva, la lengua cambia continuamente. Si cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Entonces, si la lengua está viva, ¿cómo no va a haber en la lengua soluciones, instrumentos, herramientas, por ejemplo, para nombrar el femenino? Cargos, oficios, profesiones que antes no los tenían porque las mujeres no os ocupaban. Pues la lengua es amplia, es dúctil, es maleable, es generosa. Eso es un desafío que invita, ¿verdad? Claro. A encontrar las palabras. Y cuando no había realidad, yo por ejemplo siempre pongo un ejemplo de España. En España las mujeres no se podían presentar
mira, las oposiciones a judicatura y a notaría hasta 1971, ¿no? La convocatoria premiaria que es el español, licenciado en Derecho y varón. Entonces, ¿cómo iba a ver la palabra notaria o la palabra jueza si no había realidad? ¿Vale? Pero ahora que las mujeres son casi el 40% del cuerpo notarial y del cuerpo judicial, ahora ¿cómo no va a haber la palabra? Que si cambia la realidad, cambia el modo de nombrar, pero eso nos pasa con todo. Todas las personas que estamos aquí sabemos ahora palabras que hace un año no sabíamos, por ejemplo, del campo de la informática, ¿no? La primera vez que se llegó a la luna, pues no había palabras, no iban a aterrizar en la luna y se hizo anonimizar, ¿verdad? La primera vez que por desgracia hubo que poner nombre a una enfermedad que ahí no se conocía, pues con la síndrome de inmunodeficiencia adquirida se creó la palabra SIDA. Cada día cambia. Es que las únicas lenguas que no se mueven son las lenguas vuestras. La lengua cambia continuamente. Entonces, ¿cómo la lengua no va a poder nombrar la nueva situación, por ejemplo, emergente de las mujeres? Bueno, ya les digo, les recomiendo mucho a Teresa. Tiene un video, porque esa es una charla que dio en el Centro de Cooperación de España en Montevideo, creo que hace un año, y la llevan después a un programa de televisión, que es fantástica y como nos amplía las posibilidades del uso, ¿no? Y esto en todas las disciplinas, no solamente los que trabajamos con palabras porque escribimos o estamos en la docencia, todos los que cuentan, todos los que nombran, deberían revisar esto, que me parece que es una de las entradas a lo que significa esto de hacer algo para vivir un mundo más equitativo e igualitario, ¿no? Tiene un nivel de materialidad interesante la lengua, para plantarnos, que sea como un primer escalón para empezar a revisar, y va a ayudar a la toma de conciencia de esto que hablábamos, ¿no? En los oficios, en las profesiones, en cómo estábamos subrepresentadas en los medios masivos de comunicación, y también estamos subrepresentadas en la lengua, ¿no? Y si nosotros cambiamos la lengua, ¿qué pasa? Si nosotros cambiamos esto que hablábamos de la subjetividad, de la construcción de la subjetividad en niños y niñas cuando van a jardín de infantes, ¿qué pasa si yo empiezo a nombrar a las nenas y a los nenes? Digamos, hay seguramente un impacto distinto cuando se sienten nombradas, ¿sí? Teresa Meana dice, bueno, en ese periodo, porque nos decían en la escuela, chicos, vamos a jugar al fútbol, y cuando una nena levantaba la mano para ir a jugar, le decía, no, vos no. Entonces decía, ¿cómo? Pues si yo soy chico siempre, ¿por qué no puedo ir a jugar al fútbol? Entonces ella dice que desde ese momento empezamos a desarrollar nuestra intuición fuertemente para adivinar cuándo estamos incluidas en ese genérico masculino o cuándo no. Bueno. El lenguaje no es sexista, lo que es sexista es el uso del lenguaje, está claro. Cuando se utilizan expresiones que menosprecian, invisibilizan, humillan y estereotipan a las mujeres, eso es el lenguaje de uso sexista. La forma más común del uso del sexismo lingüístico es el uso del masculino como neutro universal, ¿sí? Porque hablaba ella, ¿no?, de la exposición de la historia del hombre, y también dice en una intervención, pero sería ridículo decir el hombre es el único animal que menstrua, si seguimos con la lógica, ¿no?, de la utilización del universal masculino. El lenguaje sexista es androcéntrico al considerar que nombrando a los hombres se designa a toda la humanidad. Y esto aparece en el derecho de una manera fenomenal, y en general en nuestra cultura, ¿no?, y en nuestro idioma, porque vos decías la diferencia del inglés, vos, que no es como el nuestro, que usa femenino masculino, entonces es notable aquí, ¿no?, cuando el uso es de silenciamiento, de invisibilización. ¿Sabes si hay trabajos estudiando eso, justamente los idiomas, sí, en los que no hay diferencia y en los sí, que sí? Hay diferencias que son la práctica, sí, impactos en la sociedad, en todo.
sí, hay mucho material en internet, hoy puedes encontrar millones. El otro día teníamos un encuentro con Fernando Pinchuleo, es un joven que es trabajador social, que es militante mapuche y fue a nuestra escuela a hablar con los chicos y las chicas. Y contaba que, por ejemplo, el mapuche, los nombres en mapuche no son ni masculinos ni femeninos, se pueden usar indistintamente. Y contaba, bueno, nombró un montón que se pueden dar según los dones que se cree que va a tener o que le querés inculcar a esta persona que está por nacer, ¿no? Esta práctica ha contribuido a ocultar la presencia de las mujeres y sus aportaciones en múltiples campos. Como resultado de la lucha de las mujeres por sus reivindicaciones, se consiguió que se nombre en femenino todas aquellas profesiones y actividades realizadas por mujeres y que se modificaron palabras en el diccionario de la Real Academia. Otra de las cosas que cuentan, ¿no? las generalmente mujeres que estudian este fenómeno, estas expresiones androcéntricas o usos sexistas de la lengua, es que hay una generofobia, dicen, ¿no? en la aplicación de lo masculino, esta resistencia a cambiar, y se evidencia, por ejemplo, en situaciones concretas. El oficio de modista era un oficio de mujeres tradicionalmente, pero cuando apareció un varón y se puso modisto, nadie dijo nada. En cambio, cuando en Argentina Cristina llegó a presidenta, teníamos a comunicadores, Nelson Castro y compañía, que no existe la palabra presidenta, que es presidente, porque la E incluye, y así un montón de otros oficios. Soldada. Si existen soldadas, ¿por qué no va a existir el concepto en femenino si nuestra lengua lo admite? Soldado y soldada, ¿sí? Resiste la lengua. Otro caso que me pareció muy interesante, que yo la verdad que no lo había advertido, y leyendo sobre esto veo que es así. Cuando se utiliza un apellido, nada más, si yo digo López entró al aula, automáticamente mi cabeza piensa en un varón. Entonces, en las bibliografías donde aparece R. ¿cómo se llama la de Harry Potter? Rowling. J.K. Rowling. J.K. Rowling. Entonces, evitemos eso porque la mente hace ese juego. Al estar acostumbrada a este uso androcéntrico, piensa automáticamente en varones. Así quedaron muchas mujeres. El otro día me enteré de Tom Sawyer, creo que también. Yo desconocía que lo había escrito una mujer, porque se utilizó. Sí. No. Tom Sawyer. Tom Sawyer era. Bueno, era una mujer que yo toda mi vida pensé que era un varón y era por eso es importante, ¿no? Nombrar otra vez, utilizar el nombre y especificar que es mujer, si no quedamos invisibilizadas. Bueno, los casos más frecuentes de usos. El lenguaje sexista presenta tres formas predominantes. Invisibilización, ya lo dijimos, ¿no? El uso, el genérico masculino, ¿no? Los hombres, la historia de los hombres. Lenguaje androcéntrico, genérico masculino, opera por ausencia, ¿no? Los hombres no nos incluyen, se presume que nos incluyen. No. Esto lo sacamos acá en IPROS, en la oficina de IPROS de Bariloche. Señores afiliados, antes de asistir a la consulta por control ginecológico, es genial, y fuimos a decirle, che, pero ¿cómo es la onda? Tienen al lado un cartel que dice IPROS atiende los casos de violencia de género, no sé qué. Digo, cambien el cartel, por favor. La estereotipación, la ridiculización, ¿no? Denigración, humillación, desvalorización, que opera por presencia, y de esto también tenemos abundantes ejemplos, ¿no?
Y la humillación, que es directamente, bueno, esto también mucho aparece en la televisión, ¿no? La humillación, dirigirse a mujeres de manera humillante, ¿no? Cuando se refieren a ellas. Estoy pensando, por ejemplo, en Babi Checopar y todos estos que todos los días estoy esperando. Yo lo denuncié mucho a Babi Checopar. De verdad, ahora tiene que ver con lo que preguntabas vos. Pero es un tipo que, fíjense, que hace 10 años decía lo que quería, que decía de estas barbaridades todo el tiempo, y hoy resulta que no puede ir a un espectáculo allí en el teatro porque salen a bloquearles, claro, o tiene que suspender sus funciones porque les boicotean el espectáculo, ¿no? Que es bien interesante el proceso. Y me acordaba de vos porque cuando se sanciona la ley de medios, una de las cosas que se crea es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, justamente para velar por el cumplimiento de la ley de medios. Y por el año 2014, en vista a que había mucha violencia mediática y simbólica, declaran el año de lucha contra la violencia mediática y simbólica contra las mujeres. Entonces se hacen una serie de capacitaciones. A mí justo me toca la Patagonia, trabajar acá en la Patagonia, y además se hacen, y mediante estas capacitaciones la gente se empieza a informar de los mecanismos de denuncia que tenemos como ciudadanas, como ciudadanos, para que no pase desapercibido, ¿no? Seguramente la Defensoría del Público no es juez, pero tiene la capacidad de receptar denuncias, tienen un comité de expertos jurídicos que determinan si efectivamente se ejerció violencia mediática o violencia simbólica. ¿Y qué hacen después? Bueno, hay una serie de posibilidades. La que tomó la defensora Cintia Ottaviano me pareció maravillosa, que son estrategias pedagógicas, ¿no? Van a los canales de televisión, a las radios, y piden que la sanción sea capacitar al personal, ¿no? Comillas, la sanción, comillas, sea capacitar al personal, justamente para que no sigan incurriendo en este tipo de faltas según lo determinan nuestras leyes, ¿no? Y bueno, después hay multas también, qué sé yo, un tipo como la Nata. ¿Qué problema tendrá ese grupo de pagar multas? Ninguno. Tinelli. Pero bueno, estas son las... pero por supuesto. Pero bueno, ha habido, creo que, todo un avance en relación a los mecanismos de control, a los mecanismos de denuncias, a las posibilidades que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de denunciar, ¿no? Yo a Babi Checopar lo denuncié una vez que iba por la radio, en el auto escuchando barbaridades, digo, ¡basta! Y me contestaron inmediatamente que habían tomado la denuncia, y después me mandan la resolución en la que no solamente yo había denunciado, éramos un montón del país que había denunciado determinadas expresiones, y se lo había sancionado, porque él es, creo que, de los tipos más denunciados de radio y televisión, ¿no? Porque la ley contempla a los medios audiovisuales. Bueno, está muy chiquito. Bueno, las recomendaciones acá están un poco mezcladas porque tienen que ver las que usamos en el lenguaje en general para no hacer uso del lenguaje sexista, y otras que tienen que ver más con el periodismo con perspectiva de género. Desarticulación. Bueno, esto tiene que ver un poco con, como lo hablábamos recién, cambiar el artículo masculino por sustantivos neutros. En lugar de decir fui con unos colegas, fui con colegas. Esa es sencilla.
lo que decía Teresa también Meana en relación a los médicos y las enfermeras, el personal de salud. No usar denominaciones asimétricas. Señor, señorita, bueno, Teresa Meana, por ejemplo, dice, no debiera existir este término ya en la historia. ¿Por qué? Tenemos que dar cuenta de nuestro estado civil cuando al varón no se le pide. ¿Sí? Señor y señora. Cuando se elaboran documentos administrativos y qué sé yo, y sabemos que va dirigido a una mujer, va dirigido a una mujer. No tenemos que poner señor, señora, o como hacen lo de IPROS, señores, vayan a la consulta ginecológica. Utilizar nombres y apellidos, porque detrás de un apellido el sentido común, lo que decíamos, interpreta que es varón. Utilizar el femenino en todos los títulos profesionales. Bueno, esto se revisó hace poco hasta en los títulos que dan las universidades, ¿no? Como te recibía de abogado, mi mamá tiene el título de abogado, hace no mucho tiempo que se empezó a utilizar el título según el género. Tener claro quién es la víctima, ahora dice no, porque este es para siempre preguntarnos qué impacto tiene una conducta, una decisión para mujeres y varones, construir fuentes diversas, armar redes de informantes en temáticas de género. Esto tiene que ver más que nada si ustedes tienen que hacer... esta universidad tiene un protocolo de intervención, ¿sí?, en casos de violencias. Entonces, ¿cómo ustedes van a dar cuenta de esos casos? ¿Quiénes toman, quiénes receptan esas denuncias? ¿Sí? Entonces, ahí sí hay recomendaciones más específicas para estas personas que están abocadas a esta tarea, de nunca revelar el nombre de la víctima, digamos, que tenga un resguardo, ¿no? Esto en el periodismo es igual, no poner fotos y decir, bueno, tal denunció que fue golpeada por su novio, le ponen la foto, claro, ese tipo de... Desde las áreas de comunicación, brindar información útil en la temática, instalar o armar agendas institucionales de género. Creo que la Universidad de Río Negro va encaminada hacia eso, digamos, se empezó a elaborar hace poco un manual de buenas prácticas, un manual de lenguaje no sexista, con un grupo de personas que son profesionales, docentes de aquí de la universidad. Creo que en noviembre ya va a estar a disposición. Y esto creo que todo manual de buenas prácticas puede ser exitoso si parte de una construcción colectiva, si se lo apropian. Porque si vienen y te lo dictan desde arriba, quizás ninguno de nosotros sabía que existe una normativa interna en la universidad que dice: establece entre los objetivos específicos de la universidad promover la igualdad de géneros, entre otras acciones, mediante el uso de un lenguaje no sexista en la comunicación interna y externa, en los materiales de docencia e investigación, y en la prevención, asistencia y erradicación, falta una R, de las violencias directas e indirectas de género. O sea, dentro de la normativa interna de la UNI, ustedes ya tienen establecido que deben tender a un lenguaje no sexista. Bueno, sí, en las recomendaciones, capacitar a funcionarias de todos los poderes y docentes, coordinar políticas transversales para elaborar campañas de concientización y sensibilización sistemáticas, talleres, conferencias, muestras itinerantes y actividades culturales, capacitar a las audiencias en educación crítica de medios, así como también a quienes trabajan en comunicación en general, promover autorregulación y corregulación, realizando debates permanentes en todos los sectores de la sociedad, producir materiales e insumos para su difusión masiva en los distintos ámbitos sociales, promover que los documentos públicos y de comunicación interna se utilicen un lenguaje no discriminatorio representativo de los distintos sexos, elaborar los documentos administrativos dirigidos a las mujeres en forma específica cuando se conoce que la identidad de género es una mujer, ¿no? En caso de desconocimiento se usarán fórmulas evitando el uso masculino genérico, solo se utilizarán las referencias femeninas exclusivamente para casos que por imperativo legal sean a las únicas destinatarias de las medidas, evitar en los documentos administrativos el símbolo @ ya que no representa signo lingüístico. Bueno, yo creo que acá es un trabajo, ya les digo, que tienen que
procurar en cada área ya tener conciencia de la normativa existente, del movimiento de la historia, digamos, dónde estamos paradas y hacia dónde vamos. Ya les decía, esto del lenguaje hace muchos años se está trabajando de esto. Hay ya documentación, informes, relevamientos, ¿sí? En todo lo que tiene que ver en género, en la institucionalidad del género, pero también en la utilización del lenguaje. Hay muchísimo, se está avanzando en este sentido, y se está avanzando cuando ya, les dije, vienen generaciones nuevas, con planteos nuevos hacia esto que fue lo que nosotros procuramos la última década, por lo menos en Argentina, vieron que en España un poco antes, y en la normativa internacional también se empieza como a centrar un poco en la preocupación que se tiene en relación a los medios de comunicación, ¿sí? Para no seguir promoviendo la discriminación y la desigualdad. Parece tonto, ¿no? Parece tonto, y esto siempre se nos cuestiona, digo, ay, con un lenguaje como que si todos y todas va a cambiar. Parece tonto, pero no lo es. Vieron lo que yo les decía cuando se empezó a construir este gran corpus de derechos humanos, lo que implicó estar y no estar, ¿sí? Las feministas decimos, lo que no se dice, lo que no se nombra no existe. Y ha sido así, no solamente en la Declaración de los Derechos del Hombre, en esa discusión que tuvieron Godin con Roosevelt, ¿no? Fíjense el impacto real que causó el hecho de no ser nombradas, ¿no? Se demoró 30 años la elaboración de documentos específicos en clave de género que dieran cuenta de las realidades, ¿no?, que estábamos denunciando. Entonces, parece un gesto tonto, pero es necesario, digamos. Y además está muy al alcance de la mano, digamos, no es una cosa muy compleja la que tenemos que hacer para pensar. Primero que una A y una O pueden hacer la diferencia. Primero que mostrar una foto de un varón, qué sé yo, nuevos ingresantes en la universidad y ponemos solo un varón, que poner un varón, una mujer, una chica trans, ¿sí? En las fotos, en los comunicados, hace la diferencia. Y bueno, la gente que está en audiovisual, el compromiso, yo creo que el plan de igualdad claramente tiene que incorporar una campaña audiovisual que dé cuenta de estos avances y que promueva derechos fundamentalmente, que cuente a la comunidad educativa de la universidad cuáles son sus derechos, y que si sufre violencia tiene un lugar para ir a denunciar, o tiene un mail para ir a denunciar, ¿sí? O si tiene discapacidad, tiene que saber dónde dirigirse para resolver una cuestión de una rampa. Digamos, todas estas cosas son comunicables y hacen la diferencia. Pero creo que es fundamental, no solamente aquí, en la producción audiovisual, porque tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Dentro del movimiento de mujeres se exige todo el tiempo a los canales públicos que hagan esto, campañas masivas en serio, de difusión, promoción y protección de derechos, ¿no? Fíjate, nunca hubo, ni hablar de derechos sexuales y reproductivos, que tendría que también tener campañas fuertísimas dentro de la comunidad para proteger o acceder a derechos que están consagrados ya. Así que bueno, la invitación es esa, es primero conocer estas herramientas legales que nos sirven para defendernos a la hora de hacer cambios y empezar como a pensar en relación a esto. La perspectiva de género se incorpora cuando nos damos cuenta que es real esta diferencia, esta desigualdad y esta discriminación. Y se adquiere un compromiso moral para decir, bueno, algo puedo hacer para cambiarlo, ¿sí? Para vivir un mundo, por lo menos, en donde seamos reflejadas en maneras iguales. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
todo el tiempo la repetición. Entonces, para nada. Esperaremos a noviembre. Sí, es una resistencia también que hay en la lengua. Yo trabajé en la Defensoría del Pueblo de Bariloche, lo incorporé sin ningún problema y pedimos que, por ejemplo, se incorpore, por una recomendación de la Defensoría, que se incorpore en el Consejo Municipal, en la elaboración de las leyes, ¿no? Las ordenanzas locales, digamos, que a veces ella te da estrategias justamente para no poner las maestras y los maestros, sino plantel docente, digamos, empezar a buscar otros alumnos, alumnas, estudiantes. Sí, a veces hay posibilidades y a veces no, pero también resistirnos a esto que molesta, a la nata le molesta profundamente el todos y todas, ¿no? Y ha ridiculizado, ¿no? Una de las estrategias, ridiculizar a quienes hacían uso de esto porque lo hacía una presidenta que no le gustaba. Pero la verdad es que esto viene hace rato en la historia tratando de imponerse, justamente para dar cuenta y para dejar de estar invisibilizadas o silenciadas en la historia como hemos estado hasta aquí. Hay una cuestión de empatía, y con esto cierro, que me parece genial. Es un libro de Lynn Hunt, se llama La invención de los derechos humanos, un libro muy lindo, que habla de cómo fue que pudimos como humanidad construir algo así como derechos humanos. Y ella, es una historiadora norteamericana, dice que fue por una cuestión de empatía. Y yo estoy convencida que esto es así. Porque ella estudia, dice, antes de la Revolución Francesa hubo un montón de literatura que ayudó a que la gente se empezara a sentir cerca de los dramas de otras mujeres, sobre todo, de otros varones, ¿no? Por ejemplo, en la evolución del derecho de la criminalística, ¿no? Que hubo todo un debate entonces para que se dejara de torturar, para que confiesen las personas sospechadas de algún delito. Entonces se trabajó sobre la sensibilidad. Entonces, dice, se pudo lograr hacer algo así como una declaración de derechos en que estábamos pensados por primera vez como humanidad, tanto la declaración de Virginia, de Estados Unidos, como la francesa, porque había ya una preparación del plano emocional para que esto se aceptara como tal. Entonces ella habla de empatía. Y yo, por ejemplo, traspolándolo al presente, digo, esto es así, jamás hubiese sido posible la media sanción de ayer del derecho al aborto si no hubiese habido ni una menos. Esto es así, hubo un trabajo de empatía para expandir, ¿no? Los sentimientos, los conocimientos que tenemos de esta problemática social para que el aborto finalmente fuera despenalizado socialmente y después llegamos a la aceptación de la ley. Entonces, esto me parece que es interesante y también en el tomar conciencia es eso, digamos, que hablamos de esta cosa que parece muy tonta del lenguaje no sexista, pero también esto trabaja sobre otro plano que no es solamente el plano racional. Es decir, bueno, es cierto, tenemos que hacer un esfuerzo, como lo tiene que hacer el Estado con los colectivos históricamente oprimidos, nosotros, para hacer visibles esta comunidad diversa en la que vivimos. Así que un poco es eso el mensaje. Bueno, cualquier cosa, ahí está mi mail. Yo tengo, por ejemplo, todos estos documentos legales se los puedo mandar si los necesitan. Hicimos una carpeta con Paulina para ir guardando materiales que puedan servir para seguir profundizando sobre estos temas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias a ustedes.